Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de dibujo. Hoy voy a estar haciendo un caballo con lápices de grafito. Os dejo la imagen de referencia por aquí, así podéis tener una idea de cómo va a ser. Como podéis ver, el caballo es muy negro, muy oscuro, entonces lo que yo voy a hacer es hacerlo un poquito más claro para poder jugar más con las sombras. Vale, y aquí ya he empezado por el boceto, que si os fijáis, lo que hago es resumirlo en formas simples. Por ejemplo, hago redondas, óvalos, triángulos, lo que más me sirva para cada parte del cuerpo. Y luego lo que voy a hacer es irlo juntando y ir dándole forma. Este método es el que siempre utilizo porque funciona muy bien. Además también lo que podéis hacer es coger la foto de referencia y hacer estas formas encima de la foto. Así luego lo podéis duplicar exactamente igual. Aquí ya estoy empezando por el fondo. Y comienzo por aquí, ya que al ser diestra me interesa comenzar por la parte superior izquierda para no ir esparciendo todo el trazo, porque luego lo que sucede es que te ensucias la mano y entonces vas a ensuciar todo el dibujo. Entonces, para hacer este efecto, lo que debéis hacer es primero poner una capa de lápiz y luego lo que yo utilizo son los difuminadores que sirven muy bien para esparcir el trazo. Y lo que hacen es que eliminan las líneas, las marcas del trazo. Entonces va a quedar este efecto más difuminado, como en forma de nubes, y este es el efecto que vamos a querer, ¿no? Una vez terminada toda la parte izquierda del fondo, ahora ya empiezo por el caballo. Y lo que he hecho es dar primero una capa base. Así es como va a funcionar todo el rato. O sea, primero va a ir una capa base y luego vamos a ir añadiendo los tonos más oscuros. Aunque aquí ya estoy empezando con tonos bastante oscuros porque, como os he dicho antes, este caballo es bastante negro. Entonces, aquí estoy utilizando ya el 4B, que el 4B tiene ya la mina más blanda y nos permite hacer trazos más oscuros. Muy importante para hacer los detalles de la cara o cualquier detalle que sea muy pequeño, tener mucha punta en el lápiz, porque si no va a ser tarea imposible. Y como podéis ver, lo que voy haciendo es ir alternando los lápices. Por ejemplo, para las zonas que son un poco más claritas, utilizo un lápiz 2HB, que es el que utilizamos comúnmente, y este, al tener la mina más dura, pues permite hacer un trazo más suave, no es tan oscuro. Y lo voy alternando también con el difuminador, y si tengo que hacer alguna luz, pues utilizo esta goma. Esta goma funciona muy bien porque es muy delgada y es tipo como si fuera un lápiz, ¿no? Y esta goma se llama Monocero. Si queréis la podéis buscar por internet, funciona súper bien. También hay otros tipos, pero esta es la que más uso porque es la que me permite hacer detalles más pequeños. Aquí de lo que se trata básicamente es de aprender a hacer degradados, porque es lo que vamos a estar utilizando todo el rato. Si os fijáis, utilizo un lápiz más oscuro, luego otro más claro, y para poder juntarlos debéis aprender a degradar, para que no se quede una transición muy marcada, ¿no? Digamos. También debéis fijaros muy bien, sobre todo antes de empezar el dibujo, dónde estarán las zonas más oscuras, las más claras, porque estas zonas tan oscuras son las que nos van a ayudar a dar volumen, contraste, y si fuera todo muy plano, entonces el dibujo no se vería realista. Por eso va bien antes de empezarlo ya observar bien la referencia, aprender a observar muy bien y fijarte, y luego ir aplicando un poco, ¿no? Y sobre la marcha también puedes ir corrigiendo, etc. Por ejemplo, yo al final del dibujo, lo que voy a hacer cuando lo tenga terminado, ya lo veréis, es añadir otra capa por encima más oscura para que no se vea tanto los cortes de las transiciones de luz a sombra, no se vea tan marcado, ¿no? Bueno, si os quedáis hasta el final ya lo podréis ver, como el dibujo va a quedar mejor de esta manera. Para estas zonas tan oscuras estoy utilizando un 6B, que en este caso yo es el que tengo más oscuro, no tengo más. Pero como podéis ver, funciona bien, también da el efecto que necesitamos. Y como podéis ver, estoy aplicando el mismo método todo el rato. Primero hago una capa base muy suave, porque de esta manera no partimos desde el blanco de la hoja, y a partir de ahí ya podemos ir oscureciendo.
En otros casos podríamos utilizar un lápiz menos blando, para no hacerlo tan de golpe. Pero en este caso, como el caballo es tan oscuro, no hace falta. Directamente podemos aplicar ya uno más blando y de esta manera nos ahorramos faena. También os tengo que decir que en este dibujo mi objetivo era hacerlo lo más rápido posible. O sea, no corriendo, pero sí que quería intentar acelerar un poco el proceso. Entonces, lo que estoy haciendo es, voy avanzando, ¿no?, de izquierda a derecha, y como ahora ya he hecho la parte más delantera del caballo, ya puedo empezar a rellenar el fondo de la parte de arriba, un poco de la parte de abajo también, y de esta manera lo voy haciendo como todo a la vez, ¿no?, de izquierda a derecha. Y de esta manera me aseguro que no voy a estar esparciendo el trazo del lápiz que voy a ir dejando. Si no queréis que se os marque el trazo, sobre todo en zonas más pequeñas, lo que debéis hacer es hacer el trazo en forma de círculos, porque así no queda tan marcado el trazo. A la hora de difuminarlo es mucho más fácil y se mezcla mucho mejor. En cambio, si tú haces el trazo en forma vertical, horizontal, o sea, de cualquier manera, pero que sean líneas, luego cuando lo quieres esparcir va a costar mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo quieres hacer en una superficie bastante grande, como por ejemplo es el fondo, sí que es verdad que vas a tardar bastante más en hacerlo y a veces cansa un poco. Pero es verdad que el resultado va a quedar mucho mejor y si no puedes hacerlo, entonces si coges un buen difuminador, puedes llegar a disimular el trazo y si no lo haces muy fuerte y lo trabajas por capas, entonces vas a tener un buen resultado igual. Para hacer los pelos de la crin, lo que debéis hacer es, primero, básicamente como todo el rato, ¿no? O sea, das una capa base, suave. Como podéis ver, primero he esparcido un poco el trazo del cuello y ahora voy añadiendo como los pelos, ¿no? Pero claro, se trata de que no tengas que estar haciendo pelo por pelo, porque es que si no, estarías mucho rato. Entonces, sí que tienes que hacer algunos, que serán los que se van a ver, serán los visibles, que son los que están más en el extremo, en la punta, pero no tienes que estar haciendo todos uno por uno, ¿no? O sea, se trata de hacer primero una zona más oscura y de ahí es donde van a ir saliendo todos los otros trazos. Además, lo que debéis hacer también es jugar con las intensidades de los lápices. Por ejemplo, no vais a dejar todo del mismo tono oscuro o del mismo tono más claro. Debéis aprender a jugar un poco con las sombras y aprender a saber qué lápiz debes utilizar en cada momento. La verdad es que no es muy complicado. Una vez te acostumbras a usar estos lápices, ya vas a saber, vas a tener una idea más o menos de qué lápiz vas a usar para cada zona. Por eso os he dicho antes que es importante observar primero bien el dibujo y luego a partir de ahí podéis ir marcando unas pautas, ¿no? Y decir, vale, esta zona la voy a hacer con el lápiz tal. Y así con todo el dibujo. Entonces hay zonas que, por ejemplo, la crin, ¿no?, que estamos haciendo, va a tener espacios más en blanco, espacios más oscuros, y podéis ir mezclando, pues un 6B o bien un 4B. A mí lo que me gusta hacer es no hacerlo directamente con el 4B y hacerlo con uno un poco más suave y luego ya así ir apretando más y dándole más oscuridad. Entonces, ahora seguimos con el mismo proceso de siempre. Vamos a dar una capa base con el difuminador, que muchas veces no hace falta ni poner una capa de lápiz, porque como el difuminador ya está sucio, ya nos sirve para dar la capa base. Y esto funciona muy bien porque como el difuminador no deja trazo, ya lo deja todo con una capa homogénea y nos funciona muy bien. Pues a partir de esta capa base vamos a ir dando las luces, las sombras. Yo recomiendo que primero hagáis las sombras, vayáis añadiendo las zonas más oscuras y a partir de ahí ya dais las luces. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil añadir las luces encima de las sombras. Básicamente, si tú te has dejado una zona que a lo mejor querías dejar un poco más clara, es mucho más fácil coger una goma y borrarlo un poco. Lo bueno de trabajar con lápices de grafito, a diferencia de los lápices de colores, es que también, por ejemplo, si tú quieres corregir el contorno o cualquier cosa, también podemos hablar de luces,
Puedes coger la goma y reseguir el contorno, modificarlo, incluso cuando ya tienes el dibujo casi terminado. Puedes acabar de dar detalles porque no tienes problema de borrar con el grafito. Y eso lo digo porque a veces cuando trabajamos con el difuminador, aunque sea uno muy pequeño, nos pasamos de la línea, no es tan preciso como el lápiz, ¿no? Porque la punta no es tan fina. Entonces, si te pasas o hay cualquier error parecido, nos sirve mucho utilizar eso, la goma de borrar. Y ahora, como veis, como el caballo ya está prácticamente terminado, entonces puedo seguir con el fondo. Por la parte de abajo, por ejemplo, yo ahí ya no voy a pasar más la mano, porque el caballo que está en la parte superior ya está hecho, entonces ya puedo terminar eso. Igual que la parte trasera, también puedo hacer las sombras, aunque falte la cola, nos interesa tener una capa base para luego poner la cola encima, ¿no? Porque claro, si ponemos primero la cola, hacemos todos los detalles con el lápiz, los pelos, todo, y no tenemos una capa base debajo, estos espacios en blanco que vamos a dejar de los pelos se van a ver blancos, no se va a ver el fondo de detrás. Entonces, primero es mejor hacer una capa base y luego ya trabajar encima. Y bueno, para los detalles de la cola voy a estar haciendo prácticamente lo mismo que he hecho con la crin, que es ir jugando con las sombras, las luces. He dado primero una capa base para no tener que hacer pelo por pelo, sobre todo al principio, y luego ya en el final de la cola ya sí que se van viendo más los pelos, ¿no? Sobre todo en los extremos. Y ahora prácticamente ya está acabado el dibujo y lo que voy a estar haciendo pues es lo que os he dicho antes. Primero voy a retocar algunos detalles y luego lo que voy a hacer es ir añadiendo oscuro. Como podéis ver, he cogido un lápiz 4B, incluso utilizaré unos 6B, y esto me va a ayudar mucho a que quede más contraste, porque también lo voy a estar utilizando en el fondo, pero en el caballo también. Recordad que este, al igual que todos los otros cuadros que voy a estar haciendo y que ya tengo, van a estar publicados en mi web, mi nueva web, que próximamente estará disponible. Si queréis saber cualquier detalle sobre cuándo va a salir la web, contactarme para comprar algún cuadro, para información sobre clases, sobre algún tip, algún consejo, lo que sea, no olvidéis seguirme en Instagram. Ahí es por donde estoy publicando cada día cosas nuevas y muy interesantes. Y bueno, el dibujo ya está terminado, os dejaré unas tomas para que lo podáis ver bien y espero que os guste mucho. Y si te ha gustado, dale like y suscríbete.